Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra cuarta conferencia para el curso Sistemas Dinámicos para el periodo académico 1604 del año 2024. Les agradezco a quienes están en este momento conectados por el respeto al tiempo. Vamos a dar comienzo. Entonces me confirman por favor si están visualizando mi pantalla en este momento. Sí, señora. Bueno, muchísimas Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, esta actividad, nuestra fase 4 para el curso, corresponde al desarrollo del componente práctico. Entonces, recordemos que el componente práctico para el curso de sistemas dinámicos es una práctica simulada. No tenemos que hacer ninguna inscripción previa, acercarnos a la sede de la universidad más cercana a nuestra residencia, porque pues esto se va a manejar por medio del simulador. Entonces ustedes lo pueden desarrollar en sus equipos de cómputo. Esta actividad es la tercera actividad y última al momento de evaluación intermedia. Tiene un total de 140 puntos, es la actividad con mayor peso evaluativo del curso, perdón, y está para desarrollarse de manera colaborativa. Corresponde al resultado de aprendizaje número 3, que se denomina utilizar técnicas de simulación e identificación de sistemas para modelar gráficamente sistemas dinámicos con el fin de evaluar criterios de controlabilidad y observabilidad mediante herramientas de software especializadas. Entonces, si nos damos cuenta allí, nos habla que vamos a utilizar una herramienta de software especializada, que para este caso, pues vamos a utilizar MATLAB, que es la herramienta que está autorizada por la universidad y que adicional es la que nos brinda la licencia. Y vamos a hacer la simulación. Bueno, en sí vamos a hacer dos actividades. Una es la simulación del sistema que hemos venido modelando desde la actividad fase 2, que es el anexo 1, y vamos a hacer otra parte que es una identificación de sistemas. Entonces es un sistema con un comportamiento muy similar al que hemos venido trabajando, pero acá vamos a hallarlo de una manera diferente. Entonces, bueno, esta actividad dio inicio el pasado miércoles 30 de octubre, tiene exactamente 4 semanas para su desarrollo y finaliza el próximo martes 26 de noviembre. La primera parte, que es la simulación, tiene como primera actividad lo siguiente. Para cada uno de los modelos matemáticos obtenidos en el desarrollo de la fase 3 del curso, bueno, y la fase 2 también, el grupo colaborativo tiene los diagramas de bloques que representan dichos modelos por medio de la herramienta Simulink de MATLAB. Entonces vamos a empezar a trabajar ya con esta herramienta. Dentro de cada diagrama diseñado se debe garantizar la correcta configuración de los bloques requeridos de acuerdo a los modelos matemáticos hallados. ¿Cuáles modelos matemáticos hallamos? Hallamos ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, que fueron las de la fase 2. Hallamos ecuaciones de estado, que también fueron en la fase 2, que son los arreglos matriciales. Y acabamos de hallar una función de transferencia, que es el dominio de la frecuencia, que fue en la fase 3. Esos son los modelos matemáticos que vamos a representar acá. Y vamos a simularlo por medio de diagrama de bloques. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo lo vamos a desarrollar. Luego de eso, nos dice que vamos a crear un script en MATLAB dedicado al desarrollo de esta actividad en donde se evidencia la construcción de la función de transferencia del modelo matemático que ubica la carpeta. Bueno, es el mismo modelo que hemos venido trabajando y que le vamos a analizar la estabilidad del sistema. Es decir, usted ya matemáticamente ya ven unos polos y unos ceros para esa función de transferencia. Lo que vamos a hacer es contrarrestar esos datos que obtuvimos en la actividad anterior. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para representarlo en espacios de estados. Con la representación de espacios de estados es que nosotros vamos a evaluar la controlabilidad y la observabilidad. Y ahorita vamos a visualizar cómo. Luego dice obtener los archivos .slx, que es la extensión que nos guarda Simulink, y los archivos .m, que son los que nos guarda MATLAB, la ventana de comandos de MATLAB. Entonces, esos son los archivos que vamos a utilizar, que vamos a generar en esta primera parte de la práctica. Vamos a generar un documento en PDF con las evidencias del desarrollo, es decir, los pantallazos del desarrollo, y organizamos esto en una carpeta que vamos a llamar práctica 1.
Una vez finalicemos esta parte, procedemos con la práctica 2, que es la identificación de sistemas. Entonces, acá vamos a trabajar en dos partes. La primera es por medio de la herramienta Simscape de MATLAB, vamos a hacer la simulación de ese circuito que vimos en el anexo 1. Entonces, recordemos que el anexo 1 era un circuito con una resistencia, una bobina, que iban conectadas a un motor de corriente continua y alimentados por una fuente de DC. Ese lo vamos a hacer acá y vamos a verificar su funcionamiento. Y nos dice que nos dan una carpeta que se llama anexo 2 datos importar.zip. Esa carpeta o ese archivo ustedes lo encuentran en el foro. Ahí está cargado en el foro o en su defecto en la misma carpeta donde nosotros tenemos la guía. Entonces, en la carpeta de la fase 4, componente práctico, también está ese archivo comprimido. Entonces, con ese vamos a descargarlo y vamos a trabajar la identificación del sistema. Y acá nos dicen algo muy importante. Si su grupo colaborativo termina en número par, que puede ser el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8, descarga el modelo A. Y si es impar, descarga el modelo B, que sería 1, 3, 5, 7, acá no es 0, sino 9. Listo, entonces modelo A, 0, 2, 4, 6, 8, modelo B, 1, 3, 5, 7, 9. Y vamos a obtener la función de transferencia, perdón, que corresponda a las condiciones de ese sistema, es decir, la que mejor se comporte o que más se acerque. Igual ahorita vamos a hacer ese ejemplo, cómo sería ese proceso. Vamos a obtener el script para determinar la estabilidad, le vamos a hallar eh, el comportamiento transitorio y estacionario, vamos a obtener su comportamiento a una función de entrada tipo escalón unitario, vamos a guardar los archivos .slx de Simulink, .m de MATLAB, las evidencias en un PDF y lo guardamos en una carpeta que se llama práctica 2. Finalizando, ya teniendo las dos, vamos a generar una tercera carpeta que se llama componente práctico. Y allí vamos a anexar estas dos carpetas. Entonces, componente práctico es una carpeta que va a contener internamente los desarrollos de práctica 1, práctica 2, y esa es la que ustedes van a comprimir porque la entrega es un formato .c. ¿Listo? Es una actividad colaborativa. La idea es que participen todos los del grupo colaborativo. ¿Cómo están destinados estos 140 puntos? 20 puntos para el modelo del sistema por medio de diagramas de bloques. 10 puntos para evaluar estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema. 20 puntos para determinar la correlación entre el sistema modelado con espacios de estados respecto a la función de transferencia. 20 puntos para la simulación del sistema contrarrestando los resultados en el funcionamiento esperado, o sea, lo de Simscape. 20 puntos para el estudiante obtiene el modelo correspondiente al sistema de acuerdo con las técnicas de identificación, es decir, ustedes identifican el sistema que se les está entregando del modelo A o del modelo B. 20 puntos que obtienen los archivos del desarrollo de las simulaciones. 15 puntos por la consolidación de la entrega, es decir, que es una carpeta que se llama componente práctico, que internamente tiene dos carpetas, una práctica 1 u otra práctica 2, y cada una de ellas tiene los archivos que arriba se mencionan. Y 15 puntos por la participación en la construcción del trabajo colaborativo. ¿Alguna pregunta respecto a las actividades de la guía? Buenas, profe. Sí, señora. Pregunta, lo que sucede Bueno, es señora que Carmen. hasta el momento nunca me ha tocado realizar una entrega con el formato, con el archivo comprimido en .zip. No sé si de pronto la plataforma coloca algún inconveniente o si se tenga que enviar por un correo o mejor dicho, si es No, transparente, como si estuviera enviando un archivo en PDF. es transparente, no tiene ningún inconveniente porque está configurada para que el estudiante pueda entregar una carpeta comprimida. No tiene inconveniente. Lo único es que la carpeta no puede pesar más de 10 megas, que es lo que está estandarizado para las entregas en la universidad. Pero no hay problema con el formato. Ah, de acuerdo, dale, muchas gracias. Bueno, sí, señor.
No sé si hay alguna otra pregunta sobre esta actividad. Ok, procedo entonces, me confirman si están visualizando en este momento la presentación. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta actividad del desarrollo del componente práctico, que corresponde a la unidad 3 del curso, está relacionada con lo que es el modelado gráfico de sistemas dinámicos. Existen tres formas de modelar sistemas. El primero de ellos es el modelo Bond Graph. Tenemos los diagramas de flujo y finalmente los diagramas de bloques. Se podría decir que históricamente esta secuencia se ha venido desarrollando o evolucionando. Desde el primero obtuvimos información para generar el segundo y el segundo y el tercero tienen una relación completamente directa. Perdón, entonces hablando de lo que es el modelo Bond Graph, se tiene la siguiente información. Es un modelo, un lenguaje de modelado gráfico, es decir, acá nosotros lo que hacemos es llevar un sistema físico a una forma gráfica, pero de lenguaje interpretado. Es decir, por ejemplo, miremos la imagen que tenemos acá en la parte superior derecha. Tenemos un circuito RLC en serie, una resistencia, una bobina, un condensador alimentado por una fuente. Y ese circuito tiene su representación acá a la derecha. Y si se dan cuenta, lo que hace es como representar en un esquema tipo cruz la secuencia que tiene el flujo de corriente para este caso de este circuito. Entonces lo que hace es como representarnos o esquematizarnos en un orden diferente a los elementos que tenemos. Es simbólico, es un modelado sistemático porque va en una secuencia, entonces nos representa o nos permite identificar la forma como se va a comportar el flujo de los electrones, en este caso hablando de un circuito eléctrico, dentro de este mismo proceso, es estructurado y orientado a objetos. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia, miremos que el primer elemento que va conectado a la fuente, pues es la resistencia R. Si partimos nosotros acá de la fuente, venimos a un punto común y salimos hacia la resistencia. Regresamos al punto común y vamos hacia la bobina. Regresamos al punto común, vamos hacia el condensador. Regresamos al punto común y cerramos. Entonces, esta es la forma como lo veríamos si estuviéramos hablando de una representación simbólica. Pero ya llevándolo a la secuencia de direcciones, entonces miren, en el diagrama a la izquierda, la gráfica inferior, encontramos que acá sí nos presentan, voy a agrandar un poquito la presentación para que podamos visualizar, que acá sí nos presenta las flechas del flujo de la señal. Entonces va fluyendo desde la fuente hacia la derecha, llega al punto central y empieza a subir para ir a la resistencia, baja de la resistencia al punto central, sale hacia la bobina, se regresa al punto central, va al condensador, se regresa y cierra. Y acá al costado derecho encontramos la forma como se representa o cómo queda esa secuencia o ese flujo de los electrones o del camino que va a seguir en realidad la señal. Este lenguaje está muy relacionado con el diagrama de flujo o llevó a la generación del diagrama de flujo. Diagrama de flujo es una herramienta que permite representar el modelado matemático de una planta o un sistema de una manera más sencilla. Está compuesto por ramas y por nodos. Entonces las ramas vienen siendo las flechas, las líneas y las flechas que están llevando la información. Entonces acá en la primera imagen que tenemos al lado izquierdo, en la parte superior, encontramos un nodo que sería la U, que ya sabemos que la U para los sistemas de control son las entradas. Tenemos una ramificación que es la letra G de S, que es la función. Y tenemos un nodo final que corresponde a la letra Y de S, que ya sabemos que las Y son las salidas. Y acá en la parte inferior tenemos un diagrama un poco más extenso, pero que también funciona con ramas, que son las que llevan las flechas, que son las que llevan la información, y los nodos que vienen siendo los puntos. Entonces acá dice, la flecha encima de la rama indica el sentido del flujo, y sobre esta se coloca la ganancia o la función de transferencia o transmitancia para el caso.
Por eso acá arriba teníamos la función g de s, o acá tenemos un -1, o acá tenemos 1 sobre C1 sobre S, o sea, la función o la información que está llevando esa rama. Y el nodo representa una variable en el modelo. Entonces, por eso acá vimos que era una entrada, acá vimos que era una salida, y por acá ese nodo, cuando nosotros hagamos la operación, nos puede brindar información. Sin embargo, miremos acá, este nodo nos dice HDS, o sea, acá ya se llama esta función como H. Por acá tenemos Q1, esta función que vamos a obtener acá después de 1 sobre R1 se llama Q1. Acá tenemos H2 y acá tendríamos Q2 que sería como la salida final. Y esto tiene mucha relación con la función que tenemos acá arriba. Si se dan cuenta, es la misma información del diagrama de bloques. Entra una señal que se llama Q1, tenemos el nodo Q1. Dice que entra por el signo positivo, por eso acaba un 1 positivo. Dice que va a entrar a un bloque que se llama 1 sobre C1 y es la flecha que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, es la misma relación de la información, solo que los cuadros del diagrama de bloques en el diagrama de flujo se convierten en ramas y los puntos de suma del diagrama de bloques en el diagrama de flujo se convierten en nodos, pero tenemos exactamente el mismo o la misma correlación o correspondencia. Entonces, el diagrama de bloques es la forma que pues ya todos conocemos. Es una representación gráfica, el bloque contiene la función y las ramas llevan las variables implicadas. Entonces, se pueden obtener inicialmente las diferentes ecuaciones que definen la dinámica de una planta o de un sistema según sea el caso. Y la construcción del modelo corresponde con la secuencia de los modelos matemáticos a graficar. Es decir, esta información que ustedes van a representar acá, pues tiene mucha relación con las ecuaciones que ustedes obtienen. Por eso lo más recomendado es que nosotros tengamos las ecuaciones matemáticas y ahí sí las representemos gráficamente. El diagrama de bloque está comprendido por esos 4 elementos. Entonces tenemos las señales, que son todas las flechas que componen el diagrama. En este caso se tiene la señal X, que es la señal de entrada, la señal Y, que es la señal de salida, y la señal E, que es una señal de error. Nosotros ya sabíamos, bueno, la señal de entrada nosotros la conocíamos, era como la U, no sería X, sino sería U. La salida ya sabemos que es la Y. Y por acá nos habla de una E. Esa E o señal de error, pues vienen siendo las perturbaciones externas que se pueden presentar en un sistema. Nosotros sabemos que pues lo ideal es que no existan. Pero pues la realidad es que siempre vamos a tener alguna perturbación o que para modelar un sistema lo ideal es que las tengamos presentes. Tenemos los bloques que son los cuadros. Los bloques representan una función de transferencia de algún componente dentro de la estructura de control, que puede ser un motor como lo que estamos modelando, puede ser un circuito, puede ser una válvula, un sensor, un controlador. Entonces básicamente son los elementos de control que tenemos en nuestro diagrama. Los puntos de suma, que son estos círculos que pueden tener 2 o más entradas, representado como un círculo muchas veces con una cruz en el medio que indica una operación de suma o de resta. Entonces, si tenemos solo el símbolo más, solo estamos hablando de sumas. Perdón, si tenemos el símbolo menos, estamos hablando de resta. Y tenemos la bifurcación, que es un punto desde el cual la señal proveniente de algún bloque puede tomar paralelamente diferentes caminos para llegar a otros bloques. Acá nos representa la bifurcación, pues simplemente es donde una señal se puede dividir en 2 caminos. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos llegar al modelado matemático y de allí partimos al modelo gráfico, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Sin embargo, no significa que si a mí me entregan un diagrama no pueda identificar la ecuación, sí se puede. Pero pues el orden de las cosas es que nosotros partamos de un modelo matemático en el dominio del tiempo, determinemos la representación por medio de ecuaciones de estados, hallemos el modelo matemático en el dominio de la frecuencia, y ahí sí obtenemos los modelos matemáticos con MATLAB. Entonces, básicamente es como la secuencia que hemos venido trabajando en el curso. ¿Hasta aquí estamos claros o hay alguna pregunta? Buenas noches, tutora. Yo tengo una duda. Señor. Eh, ¿A partir del modelado gráfico se puede obtener el modelado matemático? Sí, sí se puede, pero pues
siempre y cuando esté señalado, ¿cómo le digo? Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en este periodo con un motor eléctrico, ¿cierto? Un motor DC. Nosotros podemos obtener una ecuación que represente sí, partiendo de unos números que tenemos, sí, pero tenemos unas ecuaciones matemáticas con unos datos numéricos. No vamos a saber si eso corresponde a un tanque, si corresponde a un circuito RLC, si estamos midiendo temperaturas, si estamos midiendo un motor, que es algo similar a lo que vamos a trabajar ahorita con la identificación de sistemas, pero sí podemos partir de un diagrama de bloques, obtener una ecuación. De hecho, en la web fase 5 que vamos a tener para el curso, vamos a tener un ejemplo sobre cómo podemos interpretarlo, porque cuando ustedes se encuentren posiblemente en las pruebas, cuando presentamos las pruebas específicas del programa, allí nos aparecen preguntas similares a eso que tú me estás preguntando. Entonces sí podemos partir de un diagrama de bloques para obtener una ecuación y vamos a hacer el ejercicio, pero lo vamos a ver es con la fase 5. En esta trabajamos partiendo de un modelo matemático, obtener el gráfico y con datos numéricos obtener el gráfico, pero el retorno o verlo de manera contraria lo vamos a ver con la fase 5. ¿Listo? Vale, muy amable, tutora. Vale, no sé si alguien tenga otra pregunta. ¿No? Bueno, pues voy a continuar por acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo obtenemos los diagramas de bloques. Nosotros hemos venido trabajando con un ejercicio en las dos webconferencias anteriores y era un circuito RLC. Entonces, estas eran las ecuaciones que habíamos obtenido en el dominio del tiempo en esa fase 2. Entonces, la idea es que nosotros vamos a obtener este diagrama de bloques, pero lo vamos a hacer partiendo de esta ecuación. Ustedes van a tener la presentación, pero pues yo les voy a explicar acá cómo lo hallamos sin tener el soplete acá al final, ¿listo? Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar con MATLAB. ¿Me confirman si ustedes pueden visualizar MATLAB? Sí, señora. Ok. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, el entorno de MATLAB que ustedes tienen para quienes están trabajando la versión online o quienes están trabajando la versión offline o instalada en sus equipos, esperemos que cargue acá un poquito, es muy similar. Gráficamente ustedes van a encontrar un escenario similar. En este momento están visualizando la herramienta de MATLAB Online, ¿cierto? Y exactamente en el centro aparece un diagrama que corresponde a Simulink. Ustedes revisan la versión instalada y tenemos exactamente el mismo entorno y en el centro también tenemos el bloque de Simulink. Cuando ustedes le dan clic allí, les abre esta pestaña, independientemente si trabajo en mi versión online o si trabajo en mi versión instalada. Vamos a llegar exactamente al mismo punto. Bueno, acá a mí me abre, listo. Se les demora un poquito en abrir. Mire, esta es la versión online. Y acá les aparece qué quiere hacer. Usted que va a trabajar acá en Simulink. Un modelo en blanco, va a trabajar un subsistema, va a crear una librería, va a trabajar un nuevo proyecto. Si ustedes acá seleccionan, lo que debemos seleccionar es crear un modelo en blanco. Entonces voy a hacer las dos tareas al tiempo. Puede que se les demore un poquito, pero bueno, el proceso es el siguiente. Vamos a dar acá en crear un modelo en blanco y él lo que va a hacer es abrirnos la ventana con la cual nosotros vamos a trabajar. En la versión online, ya me abrió por acá. Acá tenemos la versión online de Simulink. La estoy por acá abriendo. ¿Listo? Y la versión instalada es exactamente igual, ¿sí? Para que quienes están trabajando con la versión instalada se den cuenta que es lo mismo que vamos a trabajar acá. Encontramos por acá la librería. Le vamos a dar clic en la librería y en ambas nos habilita las opciones que tenemos.
¿Qué es importante en este caso? En las apps que ustedes instalaron, digamos, si yo estoy trabajando con la versión instalada en mi computador, yo haya instalado la herramienta de Simulink, que yo les estaba insistiendo que necesitamos, la herramienta de Simulink, la herramienta de Control System Toolbox, porque obviamente estamos hablando de control, necesitamos esta herramienta. Y por acá al final nos aparece una que se llama SimScale. Entonces, vamos a visualizar en la versión online. Tenemos Simulink, tenemos Control System y tenemos SimScale. Entonces, están las dos herramientas, las podemos trabajar independientemente si quiero trabajar en mi versión online o si voy a trabajar en mi versión instalada. Entonces, voy a continuar por acá con la versión instalada. Si se dieron cuenta, pues la idea de hacerla paralela era que ustedes se dieran cuenta que con las dos podíamos trabajar. Acá, bueno, ustedes si tienen menos Toolbox instalada, pues les va a aparecer menos elementos acá a la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es desplegar la de Simulink. Ustedes cuando hicieron la actividad de la fase 1, se les solicitó que investigaran unos bloques. Son los bloques más comunes que se utilizan en MATLAB. Y son los que vamos a utilizar nosotros acá. ¿Listo? ¿Me regalan un segundo, por favor? Voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar esos elementos. El primer elemento que encontramos en la librería, que son los bloques más comunes. Entonces, ustedes pueden ir a buscar allí o simplemente buscamos dentro de las otras elementos que comprenden esta librería de Simulink. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener claro? Estas dos son las ecuaciones que yo voy a graficar, ¿cierto? Entonces, estos dos elementos, estas dos ecuaciones, me indican que yo voy a graficar allí unas operaciones matemáticas. ¿Cómo sé que son operaciones matemáticas? Porque resulta que en la primera ecuación yo tengo una resta. En cambio, en la segunda ecuación también tengo una resta, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una sola operación, o puedo tener dos, como es en el caso de la primera ecuación, o puedo tener tres, como es en el caso de la segunda ecuación, o puedo tener más operaciones. Pues vamos a empezar graficando esta primera ecuación. ¿Cuántas operaciones tiene esa primera ecuación? De lo que ustedes ven, ¿cuántas operaciones tiene esta primera ecuación? ¿O a qué corresponde esta primera ecuación? ¿Me están escuchando? Es la derivada de una resta. Estamos hablando de una resta, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a traer. Entonces, ya sé que es una operación matemática y es una operación de una resta. Entonces, yo voy a traer por acá, dice operaciones matemáticas, voy a abrirla y por acá está el bloque ADD, que son operaciones matemáticas de una suma. Voy a traer ese bloque, pero profe, me parece que ese bloque es dos veces más y yo necesito, uno está positivo, pero el otro es un negativo o una resta. Yo necesito, no me sirve tener más y más. Simplemente ustedes le dan doble clic y él les dice acá, ¿cómo son los signos? ¿O cuál es el orden de los signos? Digo, yo necesito un positivo y necesito un negativo. No le doy espacios, nada, simplemente positivo, negativo y le doy OK. Y miren, él cambió. Entonces ustedes simplemente voy a agrandar. Listo. Lo agrandé un poquito para que ustedes lo puedan ver. Más y menos. Listo, ya tengo la operación. ¿Y yo qué estoy graficando acá? Una derivada de ¿qué? Del voltaje del condensador, ¿cierto? Y por acá me dice la operación, pero sin derivada.
¿cuál es la función que me permite a mí, de una derivada del voltaje del condensador, llegar a obtener solo el voltaje del condensador? Matemáticamente, ¿cuál es esa operación? Un cuadrado. Pero ¿cómo quito la derivada con un cuadrado? Pues ahí lo que haría sería una integración. Una integración, sí, señor. Esa es la función que me permite quitar una derivada y convertirla en función normal. Entonces, por acá tenemos en continuos algo que se llama integrador. Yo traigo mi bloque integrador por acá y lo que hago es unirlo. Para no perderme, yo sé que después del bloque del integrador obtengo el voltaje del condensador, ¿cierto? Y me dice que el voltaje del condensador va a ir multiplicado con 1 sobre 190. Entonces, por acá, en los matemáticos, hay un bloque que se llama ganancia. Este bloque de ganancia, cuando hicieron ustedes la actividad de la fase 1, se dieron cuenta que son multiplicadores. Entonces, ustedes le dan doble clic, 1 sobre 190. Pero resulta que si yo intento, lo agrandamos para poder ver su contenido, pero si yo intento conectar esto así, no me deja. ¿Por qué? Porque esto tiene un orden. Si este va saliendo, tiene que ir a una flecha donde esté ingresando. O sea, diría, bueno, vendría así. Pero pues eso se ve no muy estético. Entonces acá funciona el control R. Entonces simplemente le dan control R y él rota. Ah, bueno, ya tengo 1 sobre 90 por BC, pero me dice, va a ingresar por el punto negativo o el punto de resta. Entonces simplemente vienen y lo conectan con el punto de resta. Y ya copiamos esta segunda parte de la ecuación. Ah, bueno, me falta esta parte. Ya sé que hay un bloque de ganancia que es 2 sobre 190. Control C, control B. Acá funciona normal. Pero esto es 2 sobre 190. Enter. Y dice que va a ingresar por el positivo. Pero me dice que viene por IL. Hasta el momento nosotros no hemos graficado a IL. Pues por ahora voy a dejar hasta ahí mi primera ecuación. Voy a subirla por acá un poquito para ganar espacio. Ahora vamos a pasar con la segunda ecuación. Esta ecuación está compuesta por ¿cuántas operaciones? Matemáticamente, ¿cuántas operaciones tenemos? Una suma y dos restas. Por ejemplo, pasó. Entonces tenemos 3, una suma y 2 restas. Entonces yo puedo copiar este bloque de acá o traer uno nuevo. Voy a traer uno nuevo. Le damos doble clic y dice que es una suma y 2 restas. Ok. Y miren, ya tenemos el bloque con una suma y 2 restas. Empecemos a ubicar. Pues dice que la suma es 1/5 de B1. ¿Y B1 qué era? La entrada, ¿cierto? Entonces la entrada yo la voy a simular. Por acá está source o fuentes. Y yo la voy a simular con un step. Un step es una función de escalón, o sea, un impulso que me lleva de un nivel a otro nivel. Entonces, esta va a ser mi B1. Ustedes después la pueden cambiar por un valor numérico, que va a ser la fuente, pero por ahora la vamos a trabajar solo con el step. Y dice que esa entrada va multiplicada con 1/5. Ah, bueno, entonces volvemos a las matemáticas y traemos el bloque de ganancia. Y este bloque va a valer 1/5. De esta manera, ya obtuvimos nuestro primer término de la ecuación, ya tenemos 1/5 de B1. Dice que en uno de los negativos viene 6/5 de IL. Ah, bueno, yo estoy graficando la derivada. Ya sabemos que lo que tengo que hacer para obtener la función sin derivar, pues es integrar. Pues venimos y traemos otra vez el bloque integrador, copiamos por acá,
Y nuevamente, para no confundirme, yo sé que acá estoy graficando IL. Ah, bueno, ya grafiqué IL, ya puedo completar la ecuación de arriba. Y ya cerramos la ecuación de arriba. Acá me dice que va multiplicada por 6/5. Entonces traigo mi bloque acá. Le cambio el valor, 6/5. Dice que es IL y la conecto en la retroalimentación. Y me queda pendiente graficar el último, que es 1/5 de BC. Nuevamente copiamos el bloque de ganancia. Dice que es 1/5 que entra por el otro terminal negativo. ¿Y de dónde viene? De BC. Y BC la tenemos arriba. Y esta es la forma como yo convierto dos ecuaciones matemáticas en un diagrama de bloques. Bueno, yo quiero ver cómo funciona. Pues por acá en Sinks tenemos el osciloscopio. Acá también existe un osciloscopio, así como trabajamos con los simuladores de electrónica. Yo le voy a dar doble clic y quiero ver dos puertos de entrada, porque quiero ver la entrada, que es el step, versus la salida. Entonces en el canal 1 voy a ver la entrada y en el canal 2 voy a ver la salida. Entonces recordemos que nos habían dicho que la salida era el voltaje del condensador. Si nosotros recordamos análisis de circuitos, la teoría nos decía que el voltaje en un condensador alimentado con una fuente DC es cargarse, ¿cierto? Que él va a tener una forma curvilínea y alcanzar un máximo nivel. Se supone que eso es lo que debe obtener acá. Le damos clic acá en la parte superior, está el icono de correr la simulación. Ahí ya hizo la simulación, no me generó error y le damos doble clic sobre el osciloscopio y nos muestra esto, en color amarillo la entrada, en color azul la salida, pero es muy pequeña, no la podemos ver. Entonces, lo primero es este tiempo de simulación, es un tiempo de simulación muy pequeña, yo la voy a ampliar a 500, nuevamente le doy a iniciar la simulación y mire, ¿por qué la subí a 500? Porque nosotros tenemos acá valores muy altos, 190. Esto hace que la señal va a ser muy reducida y se va a demorar mucho tiempo en estabilizarse. Entonces, digamos, yo lo voy a subir a 800, porque no sé si se alcanzaba a estabilizar o no. Miren, acá sí ya sé que desde 500 segundos en adelante está estabilizado en aproximadamente 0.25 por ahí. ¿Sí? Y esta es la curva que nosotros esperamos obtener, que es la curva que nos muestran acá. Así llega hasta 0.25. Es la curva que nos muestra exactamente acá la función. Entonces es la curva de carga de un condensador. Si ustedes van y hacen ese circuito en el simulador Proteus, Simulink, les tiene que dar exactamente el mismo comportamiento si estuviéramos viendo la curva de carga del condensador. Entonces recordemos, este es el procedimiento para nosotros obtener el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Profe, una pregunta. Señor, dime. El bloquecito ese del step, ¿a dónde fue que lo sacaste? Se me olvidó. Acá en Source, fuentes. En la parte de abajo aparece este. Ah, listo, profe, gracias. Vale, listo. Tutora, Listo. una pregunta. Señor, dime. Digamos, ahí creo que en el ejercicio dice que la fuente es de, bueno, es un valor variable, pero yo veo que ahí no le puso ningún valor. Bueno, también nosotros podemos traer, nos decía que era de 5 voltios, si mal no estoy. 5, sí, 5 voltios. Sí, Entonces 5 nosotros voltios. traemos este bloque de constante. También está en fuentes, aparece acá constante. Y acá nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a traer en operaciones matemáticas un bloque de suma. Y le vamos a decir que la entrada es la suma entre el bloque que trajimos y el step. ¿Por qué el step? Porque yo quiero hacer un cambio. O sea, bueno, primero lo voy a hacer sin el bloque. Entonces, yo puedo traerlo acá directamente.
Voy a traerlo acá directamente. Y nos decía que eran 5 voltios. Entonces vamos a hacer lo siguiente, copiamos la entrada. Y obviamente la salida se va a ver 5 voltios de entrada, la flecha amarilla, ¿cierto? Y la salida carga hasta 1.25. ¿Sí? Con 5 voltios llega hasta 1.25. Listo, está cumpliendo la función. Pero yo quiero que pasado 5 segundos entre a funcionar, entre una señal de perturbación. Entonces era lo que yo les iba a mostrar acá. Entonces voy a traer una señal de perturbación y no arranca en 0, sino arranca en 5 segundos. Bueno, en 50 segundos la voy a poner. Acá, 50. Mire, bueno, acá no se nos alcanza a ver mucho. Andarla un poquito. Mire, pasaron 50 segundos y acá yo le di un cambio, una variación que de 5 pasara a 6 voltios, ¿cierto? Y acá alcanza a verse como un cambio, pero muy pequeño. Lo voy a hacer más adelante para que lo podamos notar. Que no sean 50, sino en 250 segundos. Pasados 250 segundos, recibe un cambio. Mire, acá sí se puede ver bien. Llegó de 5, subió a 6 y acá sufrió el cambio. Acá en la línea azul, aproximadamente en los 250 segundos que yo le configuré, alcanza a presentar un cambio. Si ustedes la analizan bien, acá no va como tan recta, sino genera una perturbación. Y esa es la idea, que nosotros entendamos que cualquier cambio que yo le genero en la entrada se va a ver reflejado en la salida. Le voy a decir que no cambie en 1, sino que cambie en 2, es decir, que no suba 6, sino que suba 7 voltios, para que podamos ver más esa perturbación. Miren, ahí se ve más la perturbación. Entonces, cualquier cambio que yo afecte que yo genere en la entrada de mi sistema se va a ver reflejado en la salida. ¿Por qué? Porque yo no estoy modificando el sistema sigue funcionando bajo su lógica. ¿Cuál es su lógica? Cargarse. Pero ya no íbamos a llegar hasta 1.25, sino ya subimos a 1.75. ¿Por qué? Porque ya no tenemos 5 voltios, sino 7 voltios en la entrada. Entonces, ustedes lo pueden trabajar con el solo step, o lo pueden trabajar con los solo 5 voltios, o lo pueden trabajar con la combinación como está acá, como lo estamos trabajando acá. No hay ningún inconveniente. Cualquiera de las 3 formas es válido. ¿Listo? Simplemente es como para que ustedes entiendan esa perturbación. ¿Hasta aquí claros todos? ¿O alguna duda? Tutora, si yo había levantado la mano, es Sí, que señor. esa configuración del integrador con la salida de la operación matemática, ¿por qué se establece de esa manera? Porque yo estoy graficando una ecuación y la ecuación Sí. es una derivada. Ujú. Entonces yo necesito Ah, graficarla, pero pues ok. MATLAB no me maneja derivadas. Él me dice, su ecuación no tiene la derivada, es el equivalente del que yo estoy graficando. Entonces básicamente estos diagramas son una derivada. Esta mezcla es la derivada del voltaje y esta otra mezcla es la derivada de la corriente. Es básicamente por eso. Ya le entendí, o sea, usted está operando dos entradas, perdón, está operando dos elementos, correcto, Ajá. y está esperando una salida, pero esa salida tiene que estar integrada, por eso la integral está ahí. Pero eso no Sí, señor. significa que pues tenga que, no es que tenga una implicación matemática ni nada de esas Mm, cuestiones, sino que el procedimiento como tal muestra entonces que el integrador se aplica directamente a la salida. De esa ujú. manera se obtiene el valor que se espera para el sistema. No, ya me queda claro. Señor. Muchas Es el equivalente de la ecuación, más no la estamos resolviendo. Es el equivalente gracias. de esa ecuación. No, pero me quedó claro, doctora, porque es que yo estaba tratando de hacerlo también y me faltaba algo, y entonces creo que ese era el paso El que, integrador que te sí, faltaba. ujú, Sí, sí, cambia totalmente. De hecho, no te genera la curva, sino te manda una línea recta. tal cual. Ujú. Es por eso, porque no estábamos teniendo en cuenta el integrador. Sí, sí pasa. Listo. Entonces, recordemos que la guía nos pedía por acá diagrama de bloques, ¿cierto? Entonces, ya hicimos el primero, que era el dominio del tiempo. Después nos decía, después vimos cómo trabajamos espacios de estados.
Bueno, acá dice primero la función de transferencia. Bueno, pero acá está, esta era la función de transferencia, pero voy a trabajar primero lo que es de Simulink. Entonces, por acá en continuos está el bloque de función de transferencia. De hecho, este es más sencillo, porque acá lo único que nosotros hacemos, voy a hacer acá recursiva y voy a copiar, a pegarme a la entrada. La entrada va a ser la misma, si se dan cuenta no estoy copiando nada diferente, pero voy a copiar mi función de transferencia. Ustedes le dan doble clic al bloque y les abre esta ventana de configuración de los parámetros del bloque. Y nos dice, ¿qué va en el numerador? Bueno, en el numerador yo tenía el número 2. Entonces, en el numerador va el número 2. Importante, que yo borre todo. Le voy a poner solo el número 2. Y en el denominador también voy a borrar todo. Dice que es 950, espacio, un solo espacio, 1145, un espacio y 8. Le voy a decir, ok. Y miren lo que me está diciendo. Hay un error. ¿Y el error cuál es? En Si estas yo le funciones estoy configurando, ¿cómo? vamos a pasar acá a mirar, por ejemplo, las funciones de R2 a R2. Entonces, definición de un campo vectorial. Un campo vectorial de Ajá. R2 es una función F de R2, R2 así. No importa si en el numerador tengo uno solo y en el denominador 3, no importa. Pero lo que sí importa es que yo le estoy dando datos o coordenadas vectoriales. Entonces, sí o sí tengo que darle los corchetes. Entonces, yo le había quitado el corchete, entonces voy a dejar ahora sí el valor. Entonces, acá teníamos 950, ¿si era 950? 950 espacio, 1145 espacio y 8. Están los dos dentro del corchete y le doy, ok, ya no me generó problema. Y yo agrando acá, y miren, ahí está la función de transferencia. Pues, bueno, ya tengo mi función de transferencia copiada. Voy a traer otro osciloscopio también para poder ver dos señales. Comparo entrada versus salida y doy iniciar la simulación. Y miren, si se dan cuenta, tengo exactamente el mismo comportamiento. ¿Pero por qué tengo el mismo comportamiento? Porque la función de transferencia se obtuvo haciendo el procedimiento matemático para cambiar las dos mismas ecuaciones diferenciales que acabo de graficar. Entonces, obviamente el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, que yo quiero verificar si en realidad sí es ese. Voy a reducirla por acá. Y voy a abrir el otro. Mire, este es el scope, que es el que tenemos acá arriba. Y este es el scope. El scope 1, que es el que tenemos para la función de transferencia. Entonces, mire, tenemos el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo sistema. Solamente que en uno tengo las ecuaciones diferenciales y en el otro tengo todo el proceso matemático que me llevó a esta otra función de transferencia. Bueno, me faltan los espacios de estados. Entonces, por acá, por acá, por acá. Por acá tengo la ecuación de los espacios de estados. Entonces, voy a graficar esa ecuación de espacios de estados. Entonces, por acá también hay state space, diagrama de espacios de estados, el bloque de espacios de estados. Deben tener muchísimo cuidado porque acá hay otro de espacios de estados, pero es para sistemas discretos. Estamos trabajando sistemas continuos, entonces debemos traer este que está justo en la parte de encima de la función de transferencia, state space. Entonces, traemos ese bloque, lo vamos a conectar a la misma señal de entrada, le damos doble clic y nos abre la ventana de parámetros. Y acá nos dice qué hay en A, qué hay en B, qué hay en C y qué hay en D. Y vamos a lo mismo que estaba diciéndonos ahorita el compañero, son arreglos matriciales. Por lo tanto, si yo lo dejo así como números, yo como voy a ponerle 4 números que tiene la matriz A. Entonces, corchete, primer número, -1 sobre 190.
Pero necesito cambiar a la segunda columna, pero en el mismo renglón. Necesito pasar al 2 sobre 190. ¿Qué hago? Simplemente le doy un espacio, 2 sobre 190. Y ya copié el primer renglón. Ahora necesito pasar al segundo renglón. Simplemente le doy punto y coma. El punto y coma para MATLAB es cambiar de renglón. Menos un quinto, espacio, menos 6/5, cierro mi corchete. Y miren, él automáticamente le hace la operación matemática y le dice, eso que usted acaba de poner ahí en fraccionarios equivale a esto en decimal. Ahora vamos con el B. Abro corchete porque es un vector. Dice que es en el primer renglón el 0 y dice, pasamos al segundo renglón. Entonces, punto y coma. En el segundo renglón tengo un quinto. Cierro mi corchete y automáticamente me da el valor numérico en decimal. Vamos al C. El C es primera columna un 1, espacio, segunda columna 0, cerramos. Y D no teníamos nada, un 0. Acá no hay problema porque no estoy representando ni una matriz ni un vector, sino es un número. Le damos OK. No me generó conflicto, lo que significa que ya quedó acá guardado. La diferencia con el diagrama de bloques es que si tú lo agrandes, no te va a dejar visualizar su contenido. Entonces no importa si no lo agrandamos o no. Copiamos para un osciloscopio siguiente, también vamos a ver la señal de entrada versus la señal de salida. Y este es el scope 2. Vamos a ver la simulación. Mira el comportamiento del scope 2. Ah, es que me quedó suelto. Acá me quedó suelto. Listo, ahora sí. Y miren, scope 2, scope 1 lo voy a dejar por acá. Miren, acá tenemos las tres señales. Acá tenemos a la izquierda, superior izquierda, el del dominio del tiempo. Inferior en el centro, dominio de la frecuencia. Y superior derecha, espacios de estados. Tenemos exactamente la misma función. Y cualquier cambio que ustedes le generen en la entrada, pues se va a ver reflejado en la salida. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿No? Muchas gracias, sí. Ok. Entonces, este es dominio de la frecuencia. Y este es espacios de estados. Y este es la primera parte que nos pide la guía. Entonces ustedes simplemente le van a dar acá, save, guardar. Y él les va a decir en dónde lo quiere guardar. Ustedes lo pueden guardar en la carpeta que trae por defecto MATLAB o lo pueden guardar, yo voy a poner acá en el escritorio y le voy a poner acá sistema RLC, que era el que yo estaba haciendo, de la web. Y ahí lo guarda. Ustedes simplemente cuando vayan a abrirlo, le van a dar acá clic en Open y él les abre por defecto la carpeta de MATLAB. Yo tendría que ir al escritorio y acá ya me queda guardado sistema RLC. Listo, ya cumplí con la primera parte. Me quedaría, acá dice que la guía, ay no, la guía. Dice que ahora tengo que ir a MATLAB y crear un script donde voy a verificar los elementos de la función de transferencia. Entonces, eso sí lo hacemos acá en la ventana de comandos, en la ventana principal. Ustedes pueden crear el script, ustedes ya saben crear un script, nuevo script, yo lo voy a manejar acá por defecto con la ventana de comandos. Ustedes sí tienen que crear el script porque deben descargarlo y compartirlo. ¿Qué vamos a pasar allí en la ventana de comandos? Acá está el soplete, o sea, ustedes siguen todo el paso a paso del documento de la web que se los voy a compartir, ustedes simplemente siguen ese paso a paso. Y acá les dice cómo van a graficar o cómo van a pasar la función de transferencia. Es muy sencillo. Numerador, yo lo voy a llamar num, es igual, es un arreglo matricial, debe ir en en corchetes. Entonces, 2, cierro y salto de renglón. Punto y coma. Denominador lo voy a llamar den, es igual a 950, ¿cierto? Coma 1145, coma 8. Coma 1145, coma 8, cerramos el paréntesis, punto y coma,
Y seguimos. Dice, vamos a graficar G con esta orden. Entonces, G es igual a TF. ¿De qué? Del numerador con respecto al denominador en paréntesis redondo. ¿Qué estamos haciendo acá o cuál es esa orden? Esa TF es un comando de MATLAB, que son las siglas de la representación en inglés de función de transferencia, transfer function. Entonces, estamos dándole la orden de que haya la función de transferencia entre lo que hay entre el numerador y el denominador. No le voy a dar en punto y coma, sino la voy a poner a trabajar. Y me dice, su función de transferencia es esta. Acá no está haciendo ninguna operación, simplemente me la está acomodando como una función de transferencia. Bueno, acá me dice que le halle los polos. Ustedes una de las tareas que tenían era hallarle los polos. Para eso vamos a utilizar esta función, roots. Entonces, polos es igual a roots, ¿de qué? Del denominador. Recordemos que con el denominador tenemos los polos. Entonces le damos Enter y ahí me dice, usted tiene dos polos, uno ubicado en menos 1.1982 y otro en menos 0.007. Entonces, esos tienen que coincidir con los que ustedes hallaron matemáticamente. ¿Se acuerdan que matemáticamente ustedes utilizaron la función de la ecuación de la función cuadrática? Esos son los mismos datos que ustedes van a obtener acá. Y acá, esto de PZMap y StepMap, PZMap es la ubicación de los polos y los ceros en el mapa. Entonces, PZMap, ¿qué? ¿En el mapa cuál mapa? En el mapa cartesiano. Entonces recuerden que habíamos hablado que si los polos estaban ubicados en el semiplano izquierdo, pues era un sistema estable, si estaban en el semiplano derecho era un sistema inestable. Y acá nos está diciendo, mire, usted tiene dos polos, uno ubicado en, perdón, en menos 1.2 aproximadamente, y otro ubicado en menos 0.00703 aproximadamente, que son los dos que acabamos de hallar. Y acá no tenemos ceros porque esta ecuación no tiene cero. Y la otra, el step G es el comportamiento que va a tener esa función de transferencia ante una función de impulso. Entonces era básicamente lo mismo que hicimos acá en Simulink cuando lo conectamos directo al step, que llegaba hasta 0.25. Mire, acá está el comportamiento, llega y se estabiliza en 0.25. Cuando pasados 900 segundos, yo ya puedo decir que el sistema, bueno, pasados 800 segundos, el sistema ya es estable, que es básicamente lo mismo que tenemos nosotros en Simulink. Profe, ¿pero qué es esto que usted tiene acá en la parte inferior? Ah, bueno, que se acuerdan que para poder hallar el coeficiente de amortiguamiento teníamos que garantizar que el S cuadrado del denominador no podía estar multiplicado por ningún número, sino tenía que ir multiplicado por 1. Y lo que hicimos fue dividir todos los términos en ese valor que multiplicaba ese cuadrado. Eso es exactamente lo que hice acá en la parte inferior. No lo voy a hacer acá, ya les queda a ustedes para que lo hagan pues cuando estén haciendo el trabajo de esta unidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O vamos claros? Profe, rápidamente, ¿será que me puedes recordar cuando tú subiste en el osciloscopio el 2 para que subiera 7 voltios? ¿A dónde le modificaste el 2? Que me perdí Acá en ahí. el step. Te ubicas en el bloque de step y acá el primer bloque de configuración es el tiempo. ¿En qué instante de tiempo quieres que haga ese salto? Y acá, ¿cuánto va a valer ese salto? Tú le puedes decir que valga 1, que valga 2, ves el valor que tú quieras. Normalmente ellos valen 1, pero yo le puse el 2 para que pudiéramos ver gráficamente ese cambio. Ahí es donde lo configuras. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Listo. Tutor, En la una guía, pregunta. señor. Digamos cuando sacó ahí el bloque de la función de transferencia, digamos, no colocó ningún signo, solo colocó 950 los valores. En dado caso de que alguno sea negativo, solo se indica y ya. Sí, digamos que este era menos 1145. Menos y ya. No hay Ah, listo, problema. gracias. Vale.
Listo. Ya ustedes, pues cuando guarden el script, es el que van a compartir es el script. Ese es el que nos van a compartir a nosotros. Y nos queda pendiente, ya lo hicimos, esta parte, lo que es la correlación entre las ecuaciones diferenciales, la de representación de espacios de estados y la función de transferencia. Yo puedo, teniendo las ecuaciones de estado, obtener la función de transferencia. Obteniendo la función de transferencia, teniendo la función de transferencia, obtener la representación de espacios de estado. Entonces vamos a poner este código. Este código lo que nos permite representar, esto es ABCD, son las matrices que nosotros obtuvimos cuando representamos en espacios de estados nuestro sistema. Entonces voy a decir, A es igual, ¿cuánto vale A? Entonces es una matriz de menos 1 sobre 190, espacio 2 sobre 190, punto y coma, porque cambio de renglón y punto y coma. Y menos 1 sobre 5, menos 6 sobre 5. Menos 1 sobre 5, espacio menos 6 sobre 5. Y cierro y punto y coma. Esta es la matriz A de mi representación de espacios de estados. Voy con el vector B. El vector B, abro paréntesis, dice que es 0 y 1/5. Entonces 0, cambio de renglón, 1/5, cierro el renglón, punto y coma y salto. Vamos con el vector C. El vector C es 1, espacio 0, cierro paréntesis, punto y coma. Y D es igual a 0. Ahí. Punto y coma. Hasta ahora lo que hice fue definir las 4 matrices que hallé matemáticamente en la fase 2, que modelan mi sistema en el dominio del tiempo, pero representado por espacios de estados. Ahora viene a decirle que vamos a convertir en esta secuencia de numerador-denominador. Entonces abro paréntesis, numerador. Numerador 1, porque si no lo reemplazo con el de arriba. Espacio denominador 1, cierro paréntesis, es igual a. Dice SS2TF, comando SS2TF. Pues vámonos con las siglas. SS es Spare State, espacios de estados. 2, en inglés, to, TF Transfer Function. Entonces, pasar de espacios de estados a función de transferencia. ¿Y qué queremos pasar allá? La matriz A, la matriz B, el vector B, perdón, el vector C y el comando D. Y le decimos punto y coma. Eso fue lo que acabamos de copiar. Y me dice ahora, F es igual a la función de transferencia que vamos a hallar del numerador 1, denominador 1. Y él nos dice, esta es tu función de transferencia para esa matriz, para ese arreglo matricial. Ah, pero yo cómo sé si eso es lo mismo que tengo en G, ¿cierto? Porque nosotros hallamos G, pero es 2, 950, 1145 y 8. ¿Yo cómo voy a saber que sí equivale a esto? Entonces yo le voy a decir que num ahora es igual a 2 sobre 950, punto y coma, y el denominador es igual a 950 sobre 950, 1145 sobre 950, y 8 sobre 950. ¿Qué hice? La función de transferencia que allá arriba, la voy a dejar que el primer número del denominador sea 1, no 950. Y G es igual a la función de transferencia, función de transferencia, entre el numerador y el denominador. Y me bota nuevamente G, y me dice, G en el numerador tiene 0.002105, ¿qué tiene F? 0.002105, vamos igual. Y en el denominador tenemos S cuadrado más 1.205S más 0.008421. ¿Y qué hallamos con la correlación? Exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que se llama correlación entre función de transferencia y espacios de estados. Bueno, entre espacios de estados y función de transferencia.
Entonces nosotros con haber obtenido únicamente la representación de espacios de estados en la fase 2, con MATLAB podíamos obtener la función de transferencia y nos ahorramos el proceso de aplicar la transformada de Laplace, todo el desarrollo matemático que hicimos, que pues siempre era reemplace, despeje, opere, sume términos semejantes y obtenga la función de transferencia. MATLAB lo hace solito. Listo. Ya hallé la correlación, pero ¿para qué me sirve también tener esas matrices? Resulta que existen dos términos, uno se llama controlabilidad y el otro se llama observabilidad. Todo sistema que es estable, o sea que tenemos polos en el semiplano izquierdo, se puede controlar y se puede observar. ¿Pero qué significa eso? Un sistema controlable es aquel que cualquier cambio en la entrada, que es la matriz A, se ve reflejado en B, perdón, cualquier cambio que se ve en el vector B, que es la entrada, se ve reflejado en A, que es la matriz de estado. Entonces, cualquier cambio en la entrada se puede reflejar en el comportamiento del sistema. Mientras que en la observabilidad trabajamos es con la matriz C o el vector C, y el vector C es la salida. Es decir, que yo desde la salida puedo saber qué tengo en mi entrada. Y eso lo podemos hacer con dos funciones que tiene MATLAB. Estos son, si ustedes buscan la teoría establece que son arreglos matriciales. Ustedes tienen que hacer operaciones matriciales entre vectores y matrices hasta 3 generaciones o hasta 3 grados. Simplemente pues MATLAB ya nos hace las aproximaciones y pues realmente ponernos a hacer este desarrollo matemático cuando ya hay una herramienta que lo hace, pues es mejor. Simplemente lo que hacemos es poner estos comandos. CTRB es controlabilidad y OBSV es observabilidad. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos claro que controlabilidad es entre matriz A y B y observabilidad es entre matriz A y C. Es lo único que cambia. Entonces ya les quedaría es que ustedes al script le agreguen esa parte de controlabilidad y observabilidad, que pues igual está acá en el desarrollo. Y de esta forma completaríamos la primera parte. Acá en el Simulink guardamos el punto SLX y nos quedaría del script guardar el punto M. Toman sus pantallazos correspondientes, los guardan en un PDF y esto va a una carpeta que se llama práctica 1. Hasta aquí terminamos la primera práctica. Nos queda pasar a la segunda práctica. En la segunda práctica empezamos con la simulación. Entonces acá les estaba mostrando en la diapositiva que este es el circuito que nosotros trabajamos y es el que modelamos, un circuito de RLC con 2 malls. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que yo lo hubiera hecho en un simulador, en Proteus o en Multisim, bueno, en el simulador que ustedes trabajen. La idea es que MATLAB también nos pueda hacer eso. Entonces venimos acá a Simulink y vamos a traer esos elementos. Entonces abrimos la herramienta, la librería de Simscape. Entonces cuando ustedes despliegan Simscape, por acá hay algo que se llama baterías. Entonces hay celdas. Voy a traer una celda, una batería de estas. Ustedes pueden traer ustedes pueden traer una batería de esas o vamos a eléctricos. Y en eléctricos está fuentes. Y acá también está la batería o está por acá, dice voltage source, fuente de voltaje. Voy a traerla por acá. Le dan doble clic y ya sabemos que esa fuente era de 5 voltios. Listo. Y vamos a poner los elementos. Entonces, por acá en pasivos está el condensador. Dice que debo tener un condensador, 2 resistencias y una bobina. Entonces, condensador, por acá está el inductor y por acá está la resistencia. Entonces, son 2 resistencias. Conectamos los elementos tal cual como si estuviéramos haciendo el circuito en Proteus. Rotamos los elementos. Es decir, que acá viene, si es así.
Ah, no, el condensador iba primero. Pues ponemos el condensador, dice que acá va el condensador, y paralelo al condensador va la otra resistencia. Y los elementos se conectan a la fuente. Listo. ¿Y cuánto valía cada uno de los elementos? Buena pregunta, porque no tengo el circuito acá. Entonces, el circuito, ese circuito debe estar por acá en la fase 2. Y acá están los elementos. La primera resistencia vale 6 ohms. Entonces doble clic en la primera resistencia y acá 6 ohms. Listo. La bobina dice que vale 5 henrios. Doble clic, 5 henrios. El condensador 95 faradios. Y la segunda resistencia 2 ohms. Listo. Bueno, ya puse los elementos. Ah, bueno, me falta ¿qué? Me falta la tierra. ¿Y ahora dónde está la tierra? No me acuerdo exactamente acá dónde están, pero ustedes pueden poner acá. Y por acá le aparezca Syncscape, acá está. Electrical Reference. Ustedes pueden traerlo. Sí, porque acá aparecen, pero de 3 fases. Pues no nos sirve sino este Electrical Reference. Y ustedes lo ubican por acá. Despacio. Y ya ubicamos la Tierra. Pero resulta que en la presentación acá aparece un bloque de más. Resulta que nosotros vamos a trabajar en una herramienta que es de simulación de MATLAB, o sea, de sistemas de control, vamos a trabajarle una señal eléctrica. Entonces necesitamos garantizarle que esa tierra es un valor cero, una condición inicial. Y ese bloque nosotros lo encontramos acá en Utilities y acá aparece configuración. Simplemente nosotros lo traemos y no tenemos que hacerle ninguna otra configuración. Listo. Bueno, ya tengo acá, pero ¿cómo hago yo para intentar conectar el osciloscopio? Voy a traer por acá, voy a traer un osciloscopio. Acá lo voy a dejar con una sola salida. Y decíamos que medíamos el voltaje del condensador. Mire, no me deja. ¿Por qué? Porque el osciloscopio de MATLAB trabaja con señales tipo Simulink, no con señales físicas como lo estamos viendo acá. Entonces, para eso tenemos que traer un sensor. Y vamos a medir qué voltaje en el condensador. Entonces vamos a traer por acá un sensor de voltaje. Sensor de voltaje. Y acá me dice, conecto el positivo donde voy a medir negativo. Si yo mido sobre la resistencia es lo mismo que medir sobre el condensador porque están en paralelo, ¿cierto? Entonces, listo, ya ubiqué mi sensor. Voy a intentar conectar. No me deja. Entonces, no puedo conectarlo todavía. Ya tengo configurado el sensor, pero no me lo deja conectar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, volvemos por acá a los bloques de utilidades. Y acá hay un bloque que me dice que vamos a trabajar una señal física para pasarla a Simulink. Ah, bueno, acá ya me dejó conectar y ya la convirtió en señal tipo Simulink y ya me va a dejar simular. Pues vamos a correr la simulación. Y miren la señal.
Entonces ya sabíamos que por acá llegaba hasta antes de 2. Supone que acá tendríamos que haber llegado antes de 2. Entonces sí estamos cumpliendo con los parámetros. Ah, bueno, arriba la modificamos, ¿no? Acá no. Entonces, si yo miro acá, voy a cambiar la configuración. Ay, este lo iba a quitar. Este lo voy a conectar acá directo. Para poder comparar esos dos. Puede ser con este. Ah, bueno, lo voy a quitar a este en la entrada para poder ver bien la salida. Entonces, mire, acá tenemos el score, que fue la entrada hasta 1.25, y miren el que obtenemos de la simulación, 1.25. Entonces, MATLAB ya nos permite simular sistemas físicos que pues alguien dice, para ahorrarme todo el desarrollo matemático, yo quiero ver si este circuito me va a funcionar de tal manera. Ah, bueno, ya lo puedo hacer acá directamente con MATLAB sin necesidad de ir ¿con qué? Con un simulador Proteus. Entonces, esta es la simulación con SimScale. Listo, eso era lo que me decía la primera parte de la guía. ¿Hasta aquí alguna pregunta o estamos claros? ¿Estamos claros todos? Creo que sí. Doctora, Y una pregunta. pasamos, señor. Es que nosotros veníamos trabajando, era con un circuito donde teníamos que relacionar el torque. Ahí ¿Sí? en donde su merced colocó la resistencia, esa es como el bobinado del motor, por decirlo así. No, el circuito que ustedes tienen también tiene una resistencia y también tiene una bobina. En vez de este condensador y esta resistencia, acá iría el motor. Y acá, en los eléctricos, están los electromecánicos, y por acá están los mecánicos, y por acá está el motor. Acá está el motor. Ahí están los elementos. Igual en la sesión de CIPAS, de este solo vamos a tener una sesión de CIPAS. Yo les estaré enviando la invitación, yo creo que el jueves, mientras confirmo qué día de la siguiente semana se realizaría, y allí lo vamos a hacer, pero para el motor, para que ustedes lo sepan buscar y lo encuentren. ¿Listo? Sí, señora. Pues la idea es que ustedes vayan también mirando acá cómo pueden buscar. Ah, mira, acá está el motor DC. Brushed Motors. Ahí está el motor DC. Iría acá en reemplazo. Este motor iría en reemplazo del condensador y la resistencia. ¿Listo? También está el sensor de torque, o sea, es cuestión de ustedes ponerse a buscar acá, porque acá en los sensores también hay un sensor está torque e inercia. Entonces ustedes pueden buscar allá, está acelerómetro, por acá está de 3 fases, de giro. O sea, hay diferentes elementos para que ustedes lo busquen. O sea, que podamos medir, y sí podemos medir el torque. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte nos hablan de la identificación de sistemas. Es cuando ustedes descargan la carpeta, el anexo 2 tiene internamente estos dos archivos, que son archivos en Excel. Modelo A, modelo B. Yo voy a poner el modelo A. Le voy a decir que me lo ubique en el escritorio. Y en el escritorio, bueno, descargo todo. Acá tengo el modelo A. Pero ¿cómo hago en MATLAB? Entonces, ustedes cuando ingresan acá a la página principal de MATLAB, acá en la parte superior izquierda aparece Import Data. En la versión online también aparece Import Data. También lo pueden trabajar en la versión online. Entonces, ustedes le van a dar clic ahí en Importar Datos y le va a decir de dónde quiere traer los datos. Yo lo descargué en el escritorio y voy a traer el modelo A. Y me dice, esto es lo que tiene ese archivo. ¿Qué quiere traer?
selecciono la primera columna. ¿Qué tipo de elemento? Voy a traer un vector columna y le digo importar datos. ¿Cómo se llama esta columna? Se llama T. Y miren, acá al lado derecho en el workspace apareció la T. Dice que es un vector de 294 renglones por una columna. Voy a hacer lo mismo con B. Vector columna, importar datos y él se llama Y. Acá aparece Y. Vamos con C. Y le vamos a decir importar datos. Y listo. Cerramos esto. Y me dice usted importó T, que es tiempo, U, que es entrada, Y, que es salida. Entonces le voy a dar doble clic a cada uno de ellos porque yo no me puedo quedar con estos archivos tipo NaN, que son datos indeterminados. Le doy clic derecho, cortar. Hago lo mismo con U. Primer renglón, cortar. Y hago lo mismo con Y. Primer renglón, cortar. Es lo primero que tenemos que hacer. Ya tenemos nuestros 3 archivos acá, listo. Voy a cerrar esto y me quedo en la ventana de comandos. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir ident. No tengo que escribir nada más. Y él me abre esta nueva ventana de identificación de sistemas. Y me dice, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a importar datos. ¿En qué dominio? En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Yo sé que estos están en el dominio del tiempo. Le vamos a dar dominio del tiempo. Y me abre una nueva ventana. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el archivo que usted llamó entrada? Ah, el archivo que yo llamé entrada se llama U. Y la salida se llama Y. Este lo va a llamar, este dato, MyData lo trae por defecto. Ustedes lo pueden cambiar. Yo lo dejo por defecto así, que inicia en 0 y hace la toma de los datos es cada 0.1 segundos. Y le doy importar. Miren que acá ya me apareció algo. Ahí no había nada, había un cuadro vacío y acá ya me apareció algo en azul. Yo le quiero decir que me plotee o que me muestre esto en el dominio del tiempo y miren lo que me está mostrando. Dice, en la parte inferior está graficando la entrada, que la entrada es una señal que arranca en 0 y de un momento a otro pasa a valer 10. Y la salida es Y1, que es la que aparece en la parte superior. Entonces digamos que es este mismo comportamiento, que estaba apagado el circuito y pasado cierto tiempo, pasado un segundo, prendí la fuente que vale 10 voltios y arrancó a cargar el condensado. Y me generó este comportamiento que tiene la gráfica de arriba. Ah, bueno, ya sé qué hay ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues acá le dice, con lo que hay en MyData, que fue como yo la nombré, estimar, estimate, vamos a estimar. ¿Qué vamos a estimar? Yo puedo estimar la función de transferencia o puedo estimar un modelo por espacios de estados. Entonces voy a estimar la función de transferencia. Y él me tiene que abrir una nueva ventana. Ahí está cargando y me abre esta nueva ventana. Y en esta nueva ventana lo que yo voy a configurar, cuántos polos y cuántos ceros. Ah, bueno, yo ya tengo por acá un soplete y el soplete me decía que no tengo ceros y que tengo 2 polos, ¿cierto? Entonces me voy a la fija con el soplete. Entonces voy a decirle 2 polos y no teníamos 0. Es continuo, no es discreto, lo dejamos así y le damos estimar. Acá MATLAB inicia a hacer una serie de arreglos matriciales. Empieza a hacer mucho procedimiento matemático para decirme, bueno, acá le generé una función de transferencia que tiene una estimación con la función real equivalente al 96.1%. Ah, bueno, vamos a ver. Y acá me apareció en color azul la TF1. Yo quiero verla. Le doy clic en Model Output y la empieza a graficar. Me dice, venga, en color negro es la señal que trajimos de los datos. O sea, esa que parece como un zigzag, esa fue la que trajimos. Y en color azul me está generando la estimación que equivale al 96.1%. Ah, bueno, tenemos una muy buena aproximación. Pero yo quiero hacer otra estimación y le voy a decir que me estime con un 0. A ver qué cambia. Inicia el procedimiento y me dice, ve,
tiene 96.15%. Bueno, la monta en color azul, en color verde, perdón, vamos a ver la gráfica. Me dice, cuando usted le pone un 0, le da 0.05% más de cercanía a la señal. Ah, bueno, ahí vamos. Alguien dice, yo no quiero ceros, quiero un solo polo. Miremos qué pasa. 92%, nos alejamos. Bueno, quiero probar con 3 polos. Estimar. 96.05%. Nos hemos alejado. Ya tengo 4 opciones. Una azul rey, una verde, una roja y una aguamarina. Vamos a ver. Ay, clic en la que no era. Se me hizo. Está. Mire. Y sigue siendo la segunda la que más se acerca. Y ahí nos va mostrando, ya queda al criterio de ustedes. Bueno, voy a decirle que 3 polos, un 0. Vamos a probar. 92, ya me alejé mucho. Entonces ya queda al criterio de ustedes que digan con cuál se quedan. Ustedes digan, oh, venga, mira, ya nos seguimos alejando. Voy a decir que sin ceros. Intenté con 7 modelos, pero el que mejor se acercaba era el segundo. Entonces, bueno, yo quiero traer el segundo al workspace. Lo seleccionamos, mire, ustedes seleccionan el bloque de arriba donde estaba, tiene que estar así sombreado, lo traen con un clic y lo dejan en tu workspace y lo sueltan ahí. Y mire, acá ya me apareció en el workspace, al lado derecho, TF2. Ustedes simplemente cogen y escriben acá TF2. Y ahí les dice, esa es su función de transferencia. Ah, bueno, yo quiero traer la 1, que la 1 fue con la que supuestamente yo tenía más cerca mi ecuación. TF1, me dice, su TF1 vale tanto. Entonces, bueno, ¿qué tan cerca estoy yo de esta función que estoy estimando con respecto a la que yo hallé matemáticamente? Mire, el numerador acá es 0.002105, acá es 0.4575, ya no más en el numerador cambié. En el denominador tengo 1.205 más 0.008421 y acá tengo 1.309 más 0.2649. O sea, aunque yo me estoy aproximando, los datos no son exactos. Y es que resulta que vamos a abrir ese modelo A o este archivo Excel. Y este archivo Excel, mire, es un sistema donde en un tiempo determinado, ¿sí? Estoy midiendo una salida respecto a una serie de datos en la entrada. Y cada vez esos datos cambian y son asimétricos, como lo podemos ver acá en la gráfica que está en azul. Entonces no son tan exactos como lo que me están entregando MATLAB con la ecuación que yo obtuve matemáticamente. Entonces, cuando yo obtengo un modelo partiendo de un sistema físico que sé cómo funciona, es sencillo y yo puedo obtener datos más exactos porque sé que la física no cambia. Y yo estoy trabajando con valores que asumo que corresponden. Pero resulta que cuando la realidad es que a mí me dicen, resulta que la máquina de esa prensa hidráulica funciona con un compresor hidráulico y no sabemos con qué potencia está trabajando el motor del compresor. Solo sabemos que lo analizamos en un tiempo determinado y nos arrojó estos datos. Cuando lo arrancamos en 0, la señal era 0, pero cuando lo alimentamos a 10 voltios empezó a subir y se estabilizó en este punto. Pero los datos son estos. Yo necesito que usted modele ese sistema para que le pueda hacer el sistema de control. ¿Usted cómo lo hace si usted no sabe internamente cómo funciona ese compresor? Entonces, esta es la forma y MATLAB lo hace. Matemáticamente también se puede hacer, pero pues es un proceso bastante complejo. Entonces, eso es lo que nos invita a hacer MATLAB ahora, nos muestra esa información. Entonces, básicamente acá lo que ustedes tienen que hacer es estimar esa función de transferencia y hacerle el análisis, hallarle el criterio de estabilidad. O sea, hacer lo mismo que estábamos haciendo con la función que graficamos, simplemente ustedes lo van a hallar acá con el sistema que acaban de modelar. Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta.
O si hasta el momento estamos claros. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí me escucharon? Trabajo en esto. Sí, tutora, señora. bueno, Modelar fenómenos. Sí, Ok, profe. vale. Listo, vale. Entonces, ese es el proceso que se les está pidiendo en el componente práctico. La invitación, pues, a que ustedes también empiecen a desarrollar las actividades, pues, por lo menos lo que corresponde a la práctica 1, que es, pues, con las ecuaciones que ustedes ya tienen, la información que ustedes ya tienen, y pues comiencen a trabajar allí. Que mañana les comparto la grabación, la presentación. La idea, chicos, es que aprovechen este tiempo que nos queda antes de la última semana, porque realmente en la última semana la participación es bastante amplia y a veces no alcanzamos a revisar todos los foros. Y algo que particularmente me sucedió con esta fase 3 que cerramos, la actividad cerró un martes, ese día lunes dejé totalmente respondidos todos los aportes en el foro y el día martes fue impresionante la participación. Y muchos de los aportes, pues al momento de la calificación, pues obtuvieron puntajes que no llevan a una aprobación de la actividad. Por esta razón, se creó una nueva oportunidad de entrega que cierra este viernes y es invitándolos a que ustedes pues desarrollen la actividad del trabajo colaborativo, que muchos de ustedes no las entregaron únicamente el desarrollo de trabajo independiente, que eran las 3 propiedades, y aplicarle la plaza a la ecuación que seleccionaron. Pero el trabajo colaborativo que traía la guía no lo desarrollaron, o en su efecto lo desarrollaron, pero le hallaron una función de transferencia, polos, criterio de estabilidad, transitoriedad, a la ecuación que seleccionaron para aplicarle la plaza. Y eso no era lo que se estaba solicitando. Se estaba solicitando que se le aplicara al mismo sistema del anexo 1 que venimos trabajando, que es el sistema electromecánico, el circuito que tiene una resistencia, una bobina y un motor DC. Algunas personas por ahí han estado escribiendo que la calificación, que no están de acuerdo, pero pues es muy difícil que yo les pueda calificar sobre algo que no entregaron o que hicieron un desarrollo con un sistema que no correspondía. Entonces los invito a que quienes tengan esa calificación que de pronto no es suficiente, pues desarrollen la actividad, les envíen el correo interno del aula, el correo indicándoles que se brinda esta oportunidad y les anexé allí las 2 ecuaciones diferenciales con las cuales deben trabajar. Recuerden que es a partir de esas 2 ecuaciones, no son, en la fase 2 algunos modelaron con respecto a la corriente o con respecto a la velocidad angular. No, es con respecto al torque, entonces son con las ecuaciones que se les entregaron para que pues aprovechen esa oportunidad y no tengan inconvenientes con la calificación. Y pues de paso, esas mismas ecuaciones son con las que van a trabajar acá quienes hicieron el modelado correcto, porque pues necesitan ese desarrollo para poder hacer el componente práctico. Recuerden que el componente práctico pues es la actividad de mayor peso evaluativo, que son 140 puntos. Finalizando la semana les estaré indicando cuánto serían las IPAs para poder explicarles dónde están los elementos del motor, que pues ahí están también. Los invito a que empiecen a trabajar con la herramienta de MATLAB. Ustedes pueden buscar allí los elementos, está el sensor para determinar el torque, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y cualquier duda, recuerden que hay espacios de atención para ustedes con los 3 tutores que acompañamos el curso o en el grupo que tenemos para el mismo. Entonces allí los invito también a agradecerles la participación, el espacio que le dedicaron para esta sesión. No, si no hay más dudas, entonces daríamos por finalizado este encuentro y les agradezco pues su participación, chicos. Muchas Muchas gracias, gracias, tutora. que tengan buena noche. Muchas Gracias, gracias, igualmente. profe. Muy amable. Gracias. muchas gracias. Una feliz noche. Que puede ser relevante. Muchas gracias, profe. Gracias, igualmente.